Hola muchachos, buenos días. Otra vez, no sé si vienen de clase de las 9 muy justito, porque ya son las 10:01 y son... Hola maestra, buenos días. Pero pues ni modo, vamos a comenzar. Los demás esperemos que se vayan integrando. Dejen, pongo la presentación. Bueno, este es el ejercicio que se quedó de tarea, ejercicio número 9. Ayer se los califiqué, ya les puse comentarios. Entonces, en la reacción mostrada se lleva a cabo en un reactor a un volumen constante y la temperatura de esa reacción es 50 grados y las características de equilibrio son 5 atmósferas, 23 y 24 en los productos. Entonces, había que hacer dos cosas. Uno, calcular el equilibrio a esa temperatura y después trasladarla a una temperatura de 180, que es lo que estaba pasando con un delta H de 2.7 kilojoules. Entonces, pues en realidad la mayoría de ustedes lo tuvo correcto. Para KP la teníamos sencilla, solamente sustituir 23 por 24 entre 5 y nos da un KP de 110.4. Súper favorable para productos a esa temperatura. Pero, ¿qué pasaba a una temperatura más alta? De hecho, antes de calcular, ya podemos ver que vamos a tener mejorías. ¿Con qué? Con el delta H. La entalpía es positiva. Entonces, eso significa que si le añades temperatura, en este caso transformada a energía, como la reacción, bueno, al agregarle energía y tener una delta H positiva, significa que esa entalpía o incremento de energía le va a beneficiar, a diferencia del ejercicio anterior donde la entalpía era negativa. Eso significa que la reacción anterior es exotérmica. Entonces, si tú le agregas energía, no le va bien, vaya. Entonces, al ser exotérmica, más bien esa reacción libera energía, por lo tanto, el incrementarle energía no le beneficia nada. En este caso, incrementar la energía, pues sí es benéfico, ya que la delta H es positiva. Y sustituimos en la ecuación. Aquí un detalle. La mayoría lo resolvió tal como yo lo tengo. Es decir, estábamos buscando Kp2. Eso significaba que la temperatura nueva sería T2. Siempre hay que correlacionar que si buscas la 2, pues la temperatura a ese punto sea la 2. Y si ya tienes la 1, pues sustituyes la 1 y la 1, que son las que ya tenías. Y pues simplemente despejamos, empezamos a resolver las inversas de las temperaturas, lo multiplicamos por delta H, que es de 2700, entre la constante de los gases ideales. Y ese valor que nos da, en este caso yo ya despejé, digamos, le metemos inversa del logaritmo natural, o sea, e elevado a la, y esto nos daba un valor negativo, menos 0.288, que ya ha sacado el dato, daba 0.74, creo. Entonces, 110 entre 0.74 nos daba de 147.24. Repito, la mayoría lo resolvió de esta manera. Hubo alguien que tomó el dato que se buscaba como el KP1 y dejaron la 2 como la que ya se tenía. Usualmente, en este caso, la KP1 es de menor temperatura y KP2 es de mayor. Cuando tú metes energía a un sistema, pues usualmente lo vas a meter en ese sentido. De menor a mayor vas a ir incrementando temperatura. Lo que de manera tradicional ocurre, por ejemplo, en una cocina, ¿no? Vas a cocinar algo, pues la temperatura va de baja a alta. Entonces, en ese sentido,
lo correcto sería que metiéramos KP2 como la incógnita. Sin embargo, aunque metas la 1 como incógnita, el resultado va a salir correcto. Entonces, si quieren hacerlo así, también es válido. ¿Qué ventaja tiene un despeje menos? Porque esta, en lugar de, hacer, digamos, un intercambio, que KP2 pase multiplicando y que lo que está acá pase dividiendo, que aquí es el caso, pues simplemente pasamos multiplicando y listo. En este caso, haciéndolo así, daba 110.4 multiplicado a E a la 0.288, es decir, E elevado al mismo dato, pero en positivo. Y daba el mismo resultado. Es decir, si quisieran calcularlo así o por error lo meten al revés, no pasa absolutamente nada, porque al meter las temperaturas aquí opuestas, el signo cambia y todo esto se ajusta, es decir, a final de cuentas es la inversa del logaritmo natural, de un positivo a un negativo, nada más en un caso se multiplica, en otro caso se divide y listo, ¿sí? Entonces funciona si lo ponen al revés. No pasa nada, eso lo aclaro por si lo quisieran hacer o se les pasa y lo hacen al revés, no ocurre nada, su resultado termina siendo el mismo, aunque en el procedimiento final no se divide, sino se multiplica. Lo que sí hubo alguien que las revolvió, es decir, buscaba KP2, pero la temperatura que puso correlacionada fue en T1, ahí sí no, porque el resultado no va a dar. Entonces, correlacionen la constante con la temperatura correspondiente, no importa cuál sea la incógnita, pero eso sí, verifiquen que si su incógnita es 1, pues la temperatura que corresponde a esa incógnita sea 1. Si su incógnita es 2, pues la temperatura que corresponda sea 2. Por lo demás, pues simplemente sustituir y despejar. Muy bien, con el resultado, el ejercicio, ¿hay alguna duda? Excelente, entonces vamos a pasar a los siguientes temas. Antes de pasar, veo que ahora sí están ya todos o la mayoría. Entonces, el día jueves, pues es 16 de septiembre, es festivo, es suspensión oficial, entonces ese día no vamos a tener clase. Pero ya que la evaluación tiene que ser esta semana, vamos a tomar una hora de laboratorio de mañana para avanzar con clase. Ya nada más nos faltan 2 temas que son rápidos, pero sí me gustaría que repasáramos con algunos ejercicios. Entonces, examen sería el día viernes, jueves no hay clase, pero para no perder esa clase la vamos a tomar mañana a las 10 de la mañana, ¿sale? Solamente una hora, yo creo, si no nos extendemos. Bueno, el siguiente tema es equilibrio en sistemas no ideales. Hasta ahorita hemos manejado sistemas ideales. Si ustedes ya tomaron otras materias en donde correlacionamos digamos, esta palabra que hablamos de sistemas ideales, mucho lo llegamos a hablar en gases. Hablamos de los gases ideales. En este caso es sistema ideal. ¿Qué sería un sistema ideal o qué sería un sistema no ideal? ¿A alguien se le ocurre qué es eso? Que a uno sí se le podría aplicar la de los gases ideales y al otro no. O que uno se comporta más bien como un gas ideal y el otro no. ¿Qué sería un gas ideal y qué sería un gas no ideal? Ah, ya se me olvidó bien la definición. ¿A alguien más se le ocurre qué podrían ser sistemas no ideales? Bueno, cuando hablamos de gases, sí solemos hacer la diferencia entre gases ideales y gases no ideales. Casi todos los gases se comportan como gases ideales. ¿Qué características tiene un gas ideal? Que a una temperatura de 0
grados Celsius. Su volumen es de 22.4 litros. Que no importa el tamaño de la molécula del gas, su comportamiento en cuanto a difusión, desplazamiento, interacción es el mismo. Es decir, todos los gases en condiciones similares se comportan similar. En ocasiones hay algunos que por tamaño de molécula o porque se pegue con otras, a lo mejor su comportamiento es variable. A eso le llamamos gas no ideal. La mayoría son ideales, pero cuando hablamos de sistemas no ideales, pues básicamente le cambiaría yo a sistemas reales. Es decir, cuando hacemos algo en libreta, en la computadora, pues todo lo hacemos como que se fuera a comportar de la forma que esperamos que se comporte. Pero pues si han entrado ustedes al laboratorio del que sea, las cosas no siempre salen como esperamos, a veces se nos desvía o no sale o la temperatura está variando o tenemos un montón de situaciones. A esto le llamamos sistemas reales, en donde las cosas no salen exactamente como lo planeamos. Hay algunos que se van a parecer más y otros no tanto. Y pues aquí vamos a meter un poquito el principio de Le Chatelier, el que dice que si en un sistema en equilibrio se modifica algún factor, el sistema va a evolucionar en el sentido que tienda a oponerse a dicha modificación. Entonces vamos a pensar que en libreta ya logramos la KC, un sistema en equilibrio. Pero como ya estamos en la vida real, nos estamos trasladando, no sé, al laboratorio, a la industria. Entonces, a lo mejor nosotros modificamos para beneficio nuestro. Y esa modificación nos va a alterar. Si recuerdan, en uno de los ejercicios que hicimos les pregunté, ¿qué pasa si disminuimos la temperatura para sacar el producto? Pues va a cambiar el sistema de equilibrio. ¿Qué pasa si dejamos salir el gas que se está generando? Pues ya nunca se alcanza el equilibrio. Es decir, ahí ya estamos saliéndonos del ideal y metiéndonos al real. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Si añadimos producto, vamos a suponer que tienes X cantidad de reactivos y ya generaste X cantidad de productos más energía. Entonces, si tú añades producto, tu reacción se te va a ir a la izquierda, se te va a regresar. Se va a ir a reactivos. Probablemente se pasó, probablemente no querías ese punto de equilibrio y lo puedes alterar, sí. Añádele producto y generas que la reacción se nos regrese. Caso contrario, que esto es más común que nos ocurre en la industria, es ya llegaste al equilibrio, ya no puedes lograr más producto, añádele reactivo a la misma reacción, es decir, manejarla de forma continua y no de forma por lotes. Añadimos más reactivo, generamos más producto, es decir, provocamos que la reacción tienda a la derecha. Entonces, a lo mejor ya tenías ahí reactivo que nada más estaba en modo dinámico, regresándose a producto y cambiándose. Al añadir más reactivo, desequilibras esa y logras mayor producto. ¿Qué pasa cuando hablamos de energía? Pues lo que les decía de los dos ejercicios que hicimos. En uno, la delta H era favorable, o sea, si incrementabas temperatura ibas a obtener más producto. En otra, la delta H era negativa, es decir, aumentas temperatura, arruinas la reacción. Entonces, si calentamos, bueno, aquí todo depende de la delta H, si es positiva o negativa, pero aquí lo dice, la evolución sería la opuesta en una reacción endotérmica. Entonces, todo depende si es reacción exotérmica o endotérmica. En el caso que sea exotérmica, añades calor, la estás regresando. El primer ejercicio que hicimos con delta H negativa. Se nos regresaba, es decir, no nos sirve calentar, estás arruinando la reacción. Si enfrías, entonces ayudas a que la reacción mejore. En este caso, se iría más bien hacia productos. Pero si la evolución es opuesta, es decir, tienes una reacción endotérmica requiere calor,
se lo añades, entonces vas a mejorar. En el caso de endotérmica, calientas, te vas hacia productos. Enfrías, te vas hacia reactivos. ¿Y si se entendió o hay alguna pregunta? Muy bien. Sí, adelante, alguien abrió el micro. ¿Sería el inverso solamente para esas dos? En el caso de temperaturas, sí. En el caso de productos y reactivos, ese es siempre. En el caso de temperaturas, pues es exotérmica para un lado, endotérmica para otro. Ok, gracias. Ajá. Bueno, entonces a final de cuentas es aquí donde caemos a un sistema no ideal, es decir, a un sistema real, que pues esto se nos va más a lo que de verdad les va a tocar vivir si deciden irse a la industria, porque pues la situación nunca se va a quedar en el ideal. Usualmente esa realidad, que a veces no es favorable, nosotros la podemos alterar y generar que sea favorable para nosotros. Y les voy a dar un ejemplo. En fermentaciones alcohólicas, dependiendo de qué es lo que quieres obtener, es la temperatura a la que se fermenta. Entonces, ahí sí tiene que ver muchísimo con la temperatura que pones para el producto que esperas. Porque acuérdense que ahí no se lleva a cabo una reacción, se llevan un montón. La principal es la obtención de etanol, pero hay un montón secundarias que obviamente son benéficas. Si cualquier cosa que metieras únicamente te importa la obtención de etanol, entonces no tendríamos una gran variedad de bebidas alcohólicas. Pero ¿por qué las tenemos? Pues porque justamente esas reacciones secundarias nos dan características especiales que nos van a diferenciar un whisky de un tequila, de un mezcal, etcétera. Todos los que son destilados. Ahora, de los que no son destilados, pues nos va a saber súper diferente un vino tinto que uno blanco que una cerveza. Entonces, todas esas reacciones forman parte, a final de cuentas, del buquet de la bebida. Ajá. Y esos son sistemas reales. Bueno, hasta aquí. ¿Hay más preguntas? Bueno, excelente. Esto básicamente solo es un poco de teoría que en realidad ya aplicamos. Ajá, en modificar temperaturas para observar qué ocurre con la reacción. Vámonos a ver equilibrio químico en reacciones complejas. ¿Qué son las reacciones complejas? Otra vez nos vamos a, no es ideal, es un poco más difícil de lo que hemos manejado, pero pues nada imposible, ¿verdad? Usualmente estas reacciones complejas se enfocan a esto, sistemas de múltiples fases. Hasta ahorita los ejercicios que hemos visto es, alimentas reactivos en forma de gas y obtienes productos en forma de gas. Alimentas reactivos en forma líquida y obtienes líquidos. Alimentas reactivos en forma sólida y obtienes, bueno, uno de los ejercicios que realizamos y fue sólido y gas, pero hasta el producto. Pero ¿qué pasa si desde los reactivos estás adicionando uno en una forma y otro en otra? Y aquí un ejemplo que real está pasando en nuestro cuerpo en este momento. La hemoglobina es una proteína que forma parte de los glóbulos rojos sanguíneos y se está oxigenando con el aire que ahorita está ingresando a nuestros pulmones. Entonces pregunto, ¿el oxígeno que ingresa es sólido, líquido o gas? El oxígeno que están respirando ahorita, ¿cómo es? Gaseoso. Ajá. ¿Y la hemoglobina que corre por nuestro cuerpo, Adrián? ¿La hemoglobina sólida, líquida o gaseosa? ¿En serio? ¿Por qué nadie? ¿Esa estuvo más difícil? ¿Líquida? No. ¿Está corriendo en un líquido? Sí.
que es nuestra sangre. Pero en realidad la hemoglobina, Atsiri, ¿cómo que gaseosa una proteína? No hay manera. Pesa tanto que no hay manera que la hemoglobina sea gaseosa. De hecho, la hemoglobina es sólida. Observen, es una proteína grandototota. Entonces, es sólida. ¿Qué pasa cuando nos sacan sangre para algo, ¿no? Un análisis. O simplemente nos cortamos y nos sale un poco de sangre. En cuanto se volatiliza parte del suero que contiene nuestra sangre, pues se queda sólido. Cuando nos sacan sangre para análisis, usualmente se centrifuga para separar fases. En realidad nuestra sangre es una mezcla heterogénea que se puede separar súper fácil. Parte de lo que se va al fondo de esa centrifugación de lo sólido, pues es esto, la hemoglobina. Entonces, esta es sólida, un sólido corriendo en un líquido, y obviamente el oxígeno, pues es gaseoso. ¿Y qué se obtiene? Un sólido, la hemoglobina ya oxigenada. Esta hemoglobina, pues decía, anda corriendo en nuestra sangre, forma parte de los glóbulos rojos, pero por sí sola, si la separamos, es sólida. Esta contiene 4 unidades, yo supongo que sí lo recuerdan. Cada unidad le llamamos globina. 2 son de tipo alfa y 2 de tipo beta. No sé si hasta ahorita ya se han metido, supongo que sí, en bioquímica. Bioquímica del nitrógeno y algunas otras materias en donde ya se ve el tipo de estructura proteica que forma. Bueno, pues dos son de una forma y 2 son de otra. Si la vemos así en forma plana, cada unidad de hemoglobina contiene 4 grupos hemo. Acuérdense que es importante el hierro en nuestro cuerpo porque este los une. Este es el pegamento de los 4. Cuando nos falta hierro en nuestro cuerpo, que a final de cuentas en la sangre, aunque tú tengas la capacidad de conformar los grupos hemo, si no hay quien los una, pues entonces no estás teniendo hemoglobina suficiente en tu cuerpo y viene una enfermedad llamada anemia. Se soluciona bien fácil comiendo hierro. En general los mexicanos no nos da muy seguido la anemia porque somos bien frijoleros, pues los frijolitos contienen buena cantidad de hierro, las lentejas, el hígado que nos comemos, el del pollo, el del res, etcétera. Muchos de nuestros alimentos contienen hierro. El betabel, las espinacas, pero cuando nos hace falta, pues simplemente se otorga un sustituto de alimentación que contenga alta cantidad de hierro y listo. Pues bueno, la reacción de oxidación de la hemoglobina paso a paso es así. Una hemoglobina retiene un oxígeno y queda como, se le llama HB como hemoglobina, ¿sí? No es que en la tabla periódica vayan a encontrar el HB. Hemoglobina pues es todo eso, pero se secuestra un oxígeno. Después agarra otro y queda como HbO2, 2. Luego agarra otro y luego agarra otro. Al final, 4, porque pues si tenemos 4 grupos hemo, pues cada grupo hemo se va a quedar con un oxígeno. En la reacción total tendremos la hemoglobina reducida, que cuando ustedes se cortan, o bueno, nos cortamos o nos sacan sangre, esta es la que vemos, la que está reducida, la que está oscura, la que decimos está sucia, la que ya va de regreso al corazón. Pero esa agarra oxígeno y entonces es la que se ve de un color rojo brillante, que cuando la cortada no es superficial, sino más profunda, usualmente se alcanza a ver. Un color rojo muy ya tendiendo a anaranjado, demasiado vivo. Esa es la oxihemoglobina, la que está, que contiene oxígeno y que va a correr a través del cuerpo, pues distribuyéndolo donde se necesita. Bueno, esto pues nada más un recordatorio, supongo que ya conocían la reacción de la hemoglobina y si no, pues ya la conocimos. Simplemente secuestra 4 moléculas de oxígeno y es en ese momento cuando va limpiecita y va en
nuestro cuerpo, pero más adentro, en las arterias. Y la que viene de regreso, pues ya viene oscura por las venas. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? A que este es un tipo de reacción compleja, en donde estamos metiendo pues vaya una molécula grandotota en estado sólido, pero corriendo en un líquido y se va a estar reaccionando con moléculas en estado gaseoso. Entonces, en un equilibrio pueden aparecer especies en diferentes fases, lo que es el caso. HB aparece como acuoso. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay de un sistema líquido con un sistema acuoso? ¿Alguna vez han preparado hidróxido de sodio en el laboratorio? ¿Nadie ha visto cómo está el hidróxido de sodio en el almacén del laboratorio? Si ustedes les dicen, tráete el ácido sulfúrico, vas y buscas una botella color ámbar y usualmente grandota. Pero si te dicen, Dewi, tráete el hidróxido de sodio, ¿qué vas a buscar? Lo vas al almacén. ¿Qué buscas? ¿Un frasco de líquido? ¿En serio? ¿Nadie? No, hombre, les digo que ustedes un día me sorprenden y un día me decepcionan. Se supone que el sistema líquido es el estado intermedio entre el sólido y el gaseoso, ¿no? Bueno, hablando pues del reactivo que pide. Ese es un líquido. ¿Y Lo qué que sería? podría ser es que cambie la concentración, ¿no, maestra? A ver, otra vez, que cambie la concentración. La concentración, porque por ejemplo dice que, por ejemplo, si la maestra Dewi nos dice que busquemos el hidróxido de sodio, nosotros vamos a ir al almacén a buscar directamente el reactivo, que va a ¿Cómo es estar el con una reactivo? pureza. O sea, si te piden que traigas el ácido sulfúrico, vas y buscas un frasco de vidrio color ámbar. Pero si te dicen, tráete el hidróxido de sodio, ¿qué buscas? No me acuerdo, pero como que me acuerdo que es sólido. Exacto, es sólido, gracias. Entonces, me acuerdo como yo estuve en la prepa en el laboratorio cuando di mi servicio, me acuerdo que eran como, bueno, ahí en la prepa donde yo estaba, tenían un bote pero grande, súper, era del más grande y son como bolitas blancas, que tenías que pesarlas rápido porque pues, se deshacen rápido, así como se deshacen muy rápido con el aire. Muchas gracias, Adrián. No se deshacen, reaccionan. El hidróxido de sodio es hidrofílico, entonces en cuanto recibe un poquito de humedad proveniente de donde sea, en ese momento reaccionan y el problema del hidróxido es que puede reaccionar violentamente. Se empieza, como dices, como a deshacer, pero si tú tocas esas, le llamamos lentejas, son efectivamente como bolitas blancas. Si tú lo tocas cuando ya hay agua ahí, pues en realidad estás tocando hidróxido de sodio súper concentradísimo, entonces pues se te empezaría ahí a medio deshacer los dedos, o sea, quemar, pues a sentir una sensación horrible. Entonces, ¿qué diferencia hay de un líquido y un acuoso? El líquido es líquido por naturaleza. El ácido sulfúrico, les dicen, tráetelo del almacén y ya es líquido. Tú vas a preparar la otra concentración, simplemente lo sigues teniendo líquido. Y un acuoso es el que por naturaleza es sólido, pero está disuelto en un líquido. En este caso, la hemoglobina es sólida, pero se los dije hace rato, está corriendo por un líquido, es decir, está disuelto en un líquido. Ese líquido, gran parte es agua, claro que sí, pero trae un montón de cosas más. Entonces está en estado acuoso. Y el oxígeno en estado gaseoso. ¿Qué vas a obtener? La hemoglobina oxidada, pero igualmente en estado acuoso. Entonces, vamos a tratar de resolver este ejercicio, que es una situación real. Si a ustedes ya
les dio COVID o les dio, no sé, que tuvieron miedo de a lo mejor tener el COVID, o alguien en la familia, y compraron un oxímetro, cuando ustedes ponen su dedito en el oxímetro les marca un dato. Ese dato, cuando lo veían ustedes en 98, 97, decían, uf, estoy de lujo. Si ustedes o una persona de su casa enfermó COVID, usualmente este dato bajaba bastante. ¿Qué es ese número? Es la proporción de hemoglobina oxigenada que tienes en tu cuerpo. Lo ideal es que estuviera oxigenada al 100, pero siempre es difícil, ¿no? Se queda una que otra ahí sin oxígeno. Entonces, tener 98 es magnífico. Tener 99 no se diga. Llegar al 100 básicamente es imposible. Entonces, de 96 para arriba es muy bueno. Ya cuando baja ya es preocupante, porque quiere decir que estás teniendo muy poco oxígeno ingresando a tus pulmones y se está representando obviamente en esa hemoglobina oxidada. Entonces, aquí hay datos que son ciertos, que ya conocemos. Una persona sana, su presión de oxígeno en los pulmones es de 0.14 atmósferas. Y una proporción de hemoglobina oxigenada que más o menos pensaríamos estamos súper bien, estamos muy sanos, es 98. Entonces, casi 100%, pero en este caso no 100, un 98% es hemoglobina oxigenada. Con solo estos datos hay forma de calcular la constante de equilibrio. Pero antes de decirles cómo, ¿a alguien se le ocurre cómo? Si pareciera que nos faltan datos, pero en realidad no están faltando. ¿Qué datos meteríamos? Si necesitamos meter concentración de producto entre concentración de reactivos. Y tal cual una concentración no tenemos, pero de este sí tenemos presión. Esa sí la tenemos. Pero nos están haciendo falta las concentraciones de estos dos. ¿Cómo sacarlas con lo que nos dan? Maestra, para el 98 de la dice del total de la hemoglobina oxigenada la podemos tomar como rendimiento de la reacción. A ver, otra vez, ¿lo podemos tomar como qué? ¿Rendimiento de la reacción? Como rendimiento de la reacción. Así es, efectivamente. Entonces, Diciendo con así, el rendimiento podemos sacar las concentraciones. ajá, ¿cómo? Sí va por ahí. Efectivamente, conoces que el rendimiento es 98%. Y con eso puedes sacar concentraciones, pero ¿cómo? Pues correlacionando. Entonces, tenemos que la Es ecuación lo nos que iba a decir. quedaría algo así. En donde sabemos que la constante de equilibrio sería la concentración de la hemoglobina oxidada entre la concentración de la hemoglobina reducida por la concentración del oxígeno. Pero concentración de oxígeno no lo tenemos, sin embargo, acuérdense que si hay una correlación entre presiones parciales y concentraciones. No es lo mismo, es una correlación. Entonces, este dato ya lo tenemos, vamos a guardarlo ahorita. Y lo que podemos sacar para correlacionar las otras dos, pues es esto, una correlación, en donde no sabemos la cantidad, pero sabemos que toda la hemoglobina oxigenada que hay equivale al 0.98 de la hemoglobina oxigenada más la hemoglobina reducida. Entonces, con esto sí podemos correlacionar. Supongamos que fueran 100 hemoglobinas. Entonces, 98 están oxigenadas y ese 98 se divide en 98 más 2. Hasta aquí sí, antes de avanzar. Un porcentaje, acuérdense que su ¿Podría nombre lo dice. repetirlo, por favor? Es que se me fue la señal. Sí. Un porcentaje, les recuerdo, su nombre lo dice, porcentaje, es una correlación de un 100. Entonces,
De una totalidad de 100, si tuviéramos 100 hemoglobinas, 98 serían oxigenadas y se dividiría entre 98 oxigenadas más 2 no oxigenadas. Para que esta suma, abajo nos dé 100 y arriba 98, entonces 98 entre 100 nos da 0.98. Eso si tuviéramos 100 unidades, no sabemos cuántas tenemos, pero sí sabemos que esta correlación pues es correcta. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues esto. Sabemos que la hemoglobina oxigenada es 49 veces la hemoglobina reducida. Si aquí solo tuvieras 2 y acá 98, divides 98 entre 2 y te da 49. Entonces, no importa si sí son 100 unidades, son 1000 o son 2000. Haz la correlación y te daría lo mismo. 49 veces tienes hemoglobina oxigenada con respecto a la reducida. Entonces, ahora sí, podemos sacar la correlación de la constante de equilibrio. Sustituimos los datos. De la oxigenada son 49 entre la reducida, que sería 1, por 0.14 elevado a la 4, ya que tenemos 4 moléculas de oxígeno. Y nos da esta cantidad. El detalle aquí es, metimos concentraciones y metimos presiones, cosa que no nos aplica ni para la KC ni para la KP, porque KC es todo concentraciones, KP es todo presiones. Aquí no nos funciona, tengo que mezclar. Entonces, para evitar problemas, le pongo K de EQ, es decir, de equilibrio. Constante de equilibrio no proviene de concentraciones, no proviene de presiones, proviene de una mezcla de los dos. Y tenemos una constante de equilibrio de 1.3 por 10 a la 5, que para este sistema siempre va a ser así, porque siempre tendremos hemoglobina en estado acuoso y oxígeno en estado gaseoso. No es como que, ahorita funciona así, pero en la tarde ya todo va a estar gaseoso, pues no. Todo siempre va a estar en esos dos estados. Entonces, para un sistema mixto, digamos, podemos manejarlo, pero sería de esta manera. Entonces, ya sé que esto estuvo más revoltoso, así que díganme si hay dudas, si algo no se entendió. Yo no entendí muy bien lo del 49, maestra. Ok. ¿Sí entendiste la parte donde dije que si tuviéramos 100 unidades, 98 serían hemoglobina oxigenada y 2 Sí, eso sí. serían hemoglobina reducida? ¿Hasta ahí sí? Sí, hasta ahí todo bien. Ok. Entonces, pon en tu calculadora ese 98. Entonces, por cada 100 unidades, 98 están oxigenadas y 2 están reducidas. Mete en tu calculadora 98 entre 2. ¿Cuánto te da? Los 49. Exacto. Entonces, simple es eso, es una correlación. Eso por cada 100 unidades. Imagínate que tuvieras 200. Pues tendrías 196. De las 200, 196 son oxidadas y 4 son reducidas. Metes eso en tu calculadora y de todas formas te da 49. Entonces, no importa cuántas unidades tengas. A final de cuentas, la división entre la oxidada contra la reducida siempre será 49. Significa 49 veces tienes oxidadas con respecto a las reducidas. Eso solo nos sirvió correlación para poder meter estos dos datos en la ecuación. Ok, maestra, gracias. Repito, obviamente este estuvo más complejo porque necesitamos justamente mezclar datos de presiones con concentraciones y para colmo concentraciones que ni tenemos. Lo único que tenemos es esta correlación
que te está marcando tu oxímetro. Entonces, si en este momento tú metes el dedo al oxímetro y dices que te sale un 96, pues aquí cambiamos el dato a 96, aquí nos da 48, metemos el 48 acá y tu constante de equilibrio va a bajar. Entonces médicamente esto tiene mucho sentido. Si tu constante de equilibrio baja, significa que por, digamos, más que te esfuerces, no vas a lograr subir la cantidad de oxígeno en tu hemoglobina por tu parte. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso mejore? Pues necesitamos meter más presión de oxígeno, que es lo que llega a pasar con personas a quien se les bajó demasiado el oxígeno y entonces pues los tienen que intubar para meterles oxígeno de forma directa, no del aire, sino oxígeno medicinal que se hace pasar por agua, obviamente. Si fuera oxígeno seco nos quema la garganta. No sé si han visto a quienes les ponen oxígeno, ya sea intubado o por mascarilla, que ese oxígeno se burbujea en un tarrito de agua, en un contenedorcito. Es para que entre húmedo, pero incrementas la cantidad de oxígeno esperando que esto mejore. Incluso ustedes pueden, como les digo, si tienen oxímetro en casa, traten de respirar como muy mal y mídanse la respiración. Pongan su dedito para checar la oximetría. Es decir, traten como de respirar despacio y corto y les va a salir bajo. Y ya que tengan el dedo ahí, échense un respiro profundo y va a subir. Entonces, cada respiración nos está generando esta reacción. Cada respiración mal hecha o mal dada nos puede estar bajando la cantidad de oxígeno en la sangre. Así que el tener buena respiración, pues desde ahí nos lleva a un buen nivel de oximetría. Si no sucede así, cambiamos la constante de equilibrio y entonces pues nos está generando problemas médicos cuando obviamente este dato baja demasiado. Cuando baja poquito nada más por estar experimentando no pasa nada. Cuando baja de 90 ya nos resulta preocupante. Bueno, ¿sí se entendió entonces más o menos este ejemplo de cómo pueden ser sistemas mixtos? Maestra, yo tengo duda, pero con lo de la presión. ¿Sí? Es que no entendí por qué la puso abajo, por qué la multiplicó en la parte de la fórmula. No sé si así la fórmula o si usted la puso así. Ay, Susan, ya hemos visto esta fórmula un montón de veces y me voy a regresar a un punto al cualquiera. Ahí, uno. La parte de arriba se le ponen los productos y la parte de abajo los reactivos. Entonces, producto, arriba. Reactivos, abajo. En este caso, aunque esta parte se las tapara, vemos que son concentraciones. Pues estoy hablando de Kc. Cuando hablo de presiones, presiones y hablo de Kp. Ya no son concentraciones, es Kp, pero a final de cuentas, productos arriba, reactivos abajo. ¿Hasta ahí sí? Sí, ahí sí. Siempre, no importa si estás hablando de concentraciones o presiones, siempre productos arriba, reactivos abajo. Pues bueno, en este caso es producto arriba, que es la hemoglobina oxigenada u oxidada, y reactivos abajo. ¿Quiénes los reactivos? La hemoglobina sucia o la reducida y el oxígeno. Lo que les dije aquí es tenemos una pequeña gran diferencia. Tenemos que mezclar. No es Kp porque no solo hablo de concentraciones, ni es Kc porque no solo, Kp de presiones, Kc de concentraciones. Los estoy mezclando.
Estoy metiendo concentraciones de hemoglobina y presión de oxígeno. Entonces, ¿por qué se pone abajo? Pues porque es reactivo, así de fácil. ¿Por qué no lo pongo encerrado entre corchetes? Porque no conozco la concentración de oxígeno, solo conozco la presión, que es la presión parcial que ejerce el oxígeno que estamos respirando al tenerlo dentro de nuestros pulmones. ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en el aire que respiramos en este momento? El 21. 21%. Gracias, sí, más o menos es el 21. Acuérdense que ese a veces es variable, sacamos un dato redondo, pero 21%. Entonces, ¿podríamos tener adentro de nuestros pulmones una presión atmosférica completa? No, tenemos un poquito menos, no te puedes como que respirar todo el aire que existe. Y si tuvieras una presión superior, bueno, cuando llega a pasar que tenemos presión excedida en sangre, pues eso también hay un aparato que nos lo mide, ¿no? Pero tenemos que mantener más o menos un equilibrio. Entonces, tenemos un poco menos de una atmósfera en nuestros pulmones. La porción de oxígeno representa más o menos 0.14 atmósferas. Entonces, por eso, Susan, en este caso tenemos que mezclar concentraciones con presiones. ¿Por qué va abajo? Porque es reactivo. ¿Por qué en presión? Porque no conozco su concentración. Entonces, sí puedo meter concentración y presión, pero ya no le puedo llamar QC y no le puedo llamar QP. Le tengo que llamar simplemente constante de equilibrio para un sistema mixto. Entonces, esa es la razón por la que lo metí abajo. Esto no es la fórmula, esto solamente es la correlación para sacar el dato que me falta. Esto no es la fórmula, acuérdense que la fórmula no lleva más, lleva pura multiplicación. Esto solo es para saber que si tengo 98 unidades de hemoglobina oxigenada, ¿cuántas unidades de hemoglobina reducida tendría? Solamente es para sacar esa correlación. ¿Sí, Susan? ¿Un poquito mejor? Sí, maestra, es que me saqué de onda, dije, ay, ¿por qué multiplicó por la presión? Dije, pero sí se podrá o no se podrá. Esa era como mi duda, dije, ay, ¿por qué? Es que yo siempre lo veo con las unidades y se me olvida que este es sin unidades, o sea, tiene que ser adimensional. Por eso me quedé como de, ¿qué está pasando? Pero ya entendí, maestra. Gracias. Muy bien, qué bueno. Mira, por un lado, como ingeniera, sí es correcto que analices todo por unidades. Es correcto porque eso nos lleva a darnos cuenta que a lo mejor a veces metimos algo mal, porque las unidades no cuadran, no se anulan o lo que sea. Pero en este, efectivamente, acuérdense que les dije, lo vamos a meter adimensional porque el simple hecho de elevarlo a un exponente que corresponda a su coeficiente estequiométrico, pues ya nos va a salir unidades distintas cada vez que calculemos una acá. Entonces, sí, es adimensional y sí, lo correcto es o puras concentraciones o puras presiones, pero vamos a tener en ocasiones sistemas mixtos en donde forzosamente los tenemos que hacer así, mezclado o combinado. Este sería un caso y muchas de las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, bueno, le voy a llamar reacciones bioquímicas, pues tienen que ser así, porque acuérdense que nuestro cuerpo parecería como que todo está, o todos nosotros somos un sólido, sí, pero en realidad dentro de nosotros existen gases corriendo y existen líquidos corriendo y existen sólidos estancados y sólidos diluidos en líquidos. Entonces somos todo un sistema complejo que nos lleva a este tipo de equilibrios complejos. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, el último tema son los balances en el equilibrio. Este en realidad, si ustedes analizan el programa, viene un poquito antes, pero lo dejé al final porque es nada más como recordar un poquito balance. Para este momento pregunto, ¿ya llevaron la materia de balance de materia y energía? De noche, maestra. Ya. Ups. Ya, maestra. Muy bien. Bueno, al menos la llevaron.
aunque haya sido de noche. Bueno, vamos a recordar. Al principio de la pandemia nos daban las clases por Facebook, entonces pues no, la verdad, yo no sé nada de balance. Ya le había comentado, creo. Sí, ya habíamos platicado un poquito de eso en operaciones unitarias 2. Y ahí en OPE es más crítico. Aquí nada más es como un recordatorio. Pero en OPE sí, híjole, si no sabemos balance va a ser un poco más complejo. Bueno, vamos a tratar de recordar un poquito una cuestión muy básica de balance. Acuérdense que lo básico de un balance de materia es que lo mismo que entra es lo mismo que sale. Y listo. Basándonos en eso, nada más vamos haciendo cuentas de qué cosa se va removiendo, qué cosa se va añadiendo y cuando llevan una secuencia, que es el caso del ejercicio que les voy a poner. En el caso de balances moleculares, pues eso sí los han hecho desde química inorgánica en primer semestre. Entonces yo creo que es más factible que ya balances moleculares lo sepan hacer, que simplemente estequiometría, a que balances de materia de repente hay unos que les son muy sencillos y otros que de plano no dan una. Pero bueno, que les voy a poner es muy sencillo y es un simple recordatorio para podernos meter a balances en sistemas de equilibrio. Entonces, recordando, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a pensar que estamos en una empresa que se dedica a hacer guacamole. Bueno, todas las aguacateras tienen como su sección de separación de aguacates para que los más grandotes y bonitos se vayan a exportación, los medianos se vendan aquí en México y los chiquititos se les saque provecho para hacer pulpa de aguacate o bien guacamole empaquetado, o ya los muy podridos y viejos pues les sacan el aceite. Ya los que están así horriblísimos que nadie se come, es a los que se les saca el aceite de aguacate. Entonces ahorita vámonos a esta sección, a elaboración de guacamole. Entonces ingresa el aguacate, pasa pelado y cortado, donde se remueve piel y semilla, pasa triturado y mezclado, donde se le añaden aditivos. Aquí no me voy a detener a ver todo lo que le adicionan, pero pues ustedes ya saben hacer un guacamole. Así que sería eso, más algunos antioxidantes, porque acuérdense que el guacamole luego se oxida. Y va a pasar a un envasado. En este caso se va a envasar en el Doypack, que supongo que lo conocen. Es como esos donde viene para repuesto de mayonesa, de catsup, esos que son como empaques plásticos que no traen nada de aire dentro y que pueden o no tener una válvula de salida para servir. Y tenemos el producto terminado. Entonces, ya por la hora que es, no creo que lo alcancen a resolver ahorita, lo voy a asignar de tarea, pero está súper fácil. Alimentamos 100 kilos de aguacate. De eso, 31% es semilla, acuérdense que la semilla es grandota, 1.5% es piel. De lo que pasa triturado, el 12% se le añade de aditivos. De lo que venga aquí, no de lo que viene en un inicio, sino de la pulpa que ya pasó. Y finalmente se envasa. Y mi pregunta es, ¿cuántos empaques de 400 gramos salen del lote alimentado? Así de fácil está la pregunta. Entonces, repito, nos faltan 5 minutos, ya no alcanzamos a hacerlo ahorita. Se los asigno, pero ¿queda alguna duda con el planteamiento del problema? ¿Ninguna? Creo que no, maestra. Muy bien. Sale, entonces ahorita se los asigno, lo voy a asignar para hoy en la noche, lo resuelven en realidad en 5 minutos, a lo mejor ahorita lo alcanzan a hacer, está muy rápido. Y ya el día de mañana, por favor, 10 de la mañana, ingresamos a clase para alcanzar a terminar este tema, repasar un poco de ejercicios y el viernes el examen. Por ahí Susan decía, ¿cuándo dijo que el examen era el viernes? Les dije la semana 3. ¿Y qué creen? Ya estamos en la semana 3. Entonces,
Pues lo dejamos de tarea y nos vemos mañana. Yo me quedé como el Pikachu, maestra, cuando usted dijo que el examen era el viernes. Así. Mira, algo de ventaja de que sean tantas unidades y los exámenes tan pronto es que es poquito el material que se va a ver en cada examen. Entonces, puede ser ventajoso, porque al ser poquito, pues es más fácil que se acuerden de todo. Que si son muchísimos temas en un solo examen, eso se hace más feo. Entonces, sí, no te angusties, esta unidad estuvo muy facilita. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan bonito día.